Buenas tardes a todos. Hoy estamos acá para el primer seminario de doctorado de Gabriela Volpe, titulado Propiedades de grupos de galaxias y sus relaciones con los vacíos cósmicos. Bueno, adelante. Bueno, hola, ¿qué tal? Ya Leticia dijo el título. Analizamos las propiedades de grupos de galaxias dentro de voids. Tomamos una... A ver. Lo primero que hicimos fue calcular la forma de los grupos. Para eso usamos el tensor de forma en 2 dimensiones, o sea, a partir de las coordenadas ecuatoriales se calcula un semieje mayor, un semieje menor, y la dirección de ambos semiejes y el largo, el tamaño, digamos. Con el tamaño también uno puede calcular el B sobre A. Con eso podemos tener idea, porque si el B sobre A, por ejemplo, el grupo es demasiado circular, uno puede dudar mucho de que esté bien calculado, por ejemplo, el valor del semieje, ¿está bien? ¿Se entiende? Y más bien la dirección, ¿está bien? Si es medio circular, no sabe para dónde va. Bueno, básicamente lo que encontramos es que los grupos que pertenecían a esta muestra de voids, que estaban dentro de los voids, tenían diferentes propiedades según si estaban alineados, digamos, el semieje mayor de estos grupos, así que fue determinado con el tensor de forma, estaba alineado con la dirección al centro del void, las propiedades de las galaxias de ese grupo y del grupo eran diferentes que de las que estaban antialineadas. Después les voy a contar cuál es la posible explicación para esto, para este hecho. Ahora les voy a contar las muestras que usamos. Los grupos de galaxias son los grupos del Young. La muestra general llega hasta un redshift 0.2. Nosotros solamente nos quedamos con una muestra hasta 0.12. Y los voids, ahí aclaro que son datos del Sloan, del Data Release 7. Y los voids son del Data Release 8, identificados con el algoritmo de Padilla, Etale y Ceccarelli del 2006, donde ellos asumen que los voids tienen una forma esférica. Esta muestra de voids son 323 voids. La muestra total de galaxias, que finalmente no son las que me van a quedar a mí, eran del orden de 9.000. Los grupos del orden de 9.000. Pero no son los que me van a quedar a mí dentro de voids. Bueno, acá les cuento más o menos cuáles son los datos que yo tengo, los datos que Jan tiene de esos grupos. Tenemos el redshift, que nosotros solamente nos quedamos con los grupos que tenían un redshift espectroscópico. Tiene la masa del halo y una masa derivada de la luminosidad, haciendo un ranking entre la masa y la luminosidad, hacen un match y ahí derivan, que son más o menos muy similares, van a ver ustedes que son más o menos muy similares los valores. Después la masa estelar, la luminosidad del grupo. Nosotros, por otro lado, teníamos la distancia al centro, la distancia de los grupos al centro del void, que se calculó, digamos, cuando se hizo la correlación entre el grupo, el centro del grupo y el centro del void. Y después tenemos como dato, que eso sale del tensor de forma, la orientación del semieje mayor y por lo tanto de ahí se saca cuál es el ángulo, digamos, del semieje mayor con la dirección radial al centro del void, que eso es lo que nos interesa, digamos, porque a partir de ahí nosotros vamos a definir
cuáles son los que están alineados y cuáles son los que no. Bueno, de las galaxias, los datos de las galaxias fueron también bajados del Sloan, pero del Data Release 8 también solamente fueron seleccionadas las que tenían redshift espectroscópico con la misma profundidad hasta punto 12. Seleccionamos, porque seleccionamos únicamente lo que habíamos estudiado. En realidad hicimos más, pero digamos, nos quedamos con estos, que eran los más representativos, con el color G-R y el índice de concentración en la banda R. Bueno, acá está medio ya lo que ya dije, que nos fijamos, digamos, básicamente cuáles eran los grupos, la muestra total de grupos de la muestra total de Boyce, cuáles eran los grupos que caían dentro de los Boyce. Esos grupos en total son 163 y nos da un total de galaxias de 1024. O sea, son pocos los grupos en realidad que tienen galaxias dentro, y para que se den una idea, la mayoría de los Boyce tienen una galaxia, un grupo adentro, no más que eso. Bueno, ahora viene algo importante. De la muestra total, se descartaron los grupos que estaban en la dirección de la visual dentro de un ángulo, digamos, que el semieje mayor estaba en dirección de la visual dentro de un ángulo, digamos, un conito de 30 grados o antealineados. ¿Por qué? Porque ahí tenemos la velocidad peculiar que nos puede estar artificialmente elongando el grupo. Bueno, medio que me adelanté a lo que venía en la siguiente filmina. Pero nosotros definimos qué vamos a considerar como grupos alineados y qué vamos a considerar como grupos no alineados. Los grupos alineados los consideramos los que tenían ese ángulo que les contaba entre el semieje mayor y la dirección radial al Boy, menor que 30 grados. Y los no alineados, los que tenían ese mismo ángulo mayor a 60 grados. Bueno, eso nos da, lo que les dije antes, una muestra de 163 Boyce con un total de 1024 galaxias. O sea, no es una muestra muy grande. Bueno, acá más o menos está lo que le dije, el tensor de forma, se asume una forma elipsoidal y que se calcula a partir de simplemente las coordenadas ecuatoriales. Lo que hay que tener muy presente de esto es que todos estos datos son proyectados en el cielo. O sea, no es como en una simulación que uno tiene en 3D. Esto es todo proyectado sobre el cielo. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Yo les voy a mostrar de cada propiedad 2 gráficos. O sea, porque ¿qué hicimos? De la muestra total, que es esta que está acá, por ejemplo, del índice de concentración en la banda R, ustedes fíjense que lo azul son los grupos alineados y lo rojo son los grupos no alineados, y se ve que los alineados son más concentrados. Entonces, esto nos está hablando de galaxias más tardías. Abajo están los valores medios con su respectivo error. ¿Cuál fue este? Bien. Ahora, ¿cómo para comparar a ver si estos resultados se mantenían restringiendo la muestra a un B sobre A menor que 0,6? Hicimos lo mismo para todas las propiedades, a ver si los resultados se mantenían con esa restricción. Entonces, por ejemplo,
Por ejemplo, digamos, el mismo índice de concentración, pero para la química restringida debe sobear menos de 0.3. Eso significa que tiene el mejor desvío del sistema de pero también la compleja chica. Pero, digamos, en líneas generales la tendencia es la misma. Los son más concentrados, los que están alineados que los menos alineados. Acá, por ejemplo, vemos que se evalúa la que estudiamos, esta es la muestra total y vemos que los alineados son más rojos, perdón, que los no alineados. Entonces, esto es consistente con que están a esas tablas más rojas, ubicadas. Cuando nos restringimos, bueno, al desbordar en el 0.6, vemos más o menos lo mismo. Son más rojas las alineadas de las no alineadas. Entonces tenemos para las alineadas, hasta ahora podemos decir, son más rojas y son más concentradas que las no alineadas. También acá, por ejemplo, vemos la masa estelar de los grupos y vemos que los azules acá se ve entonces que son más masivos los grupos que están alineados, son azules, con los no alineados, que son los rojos. Acá no se ve cuál. Acá tenemos lo mismo para la muestra radiología en peso real 0.6, que recuerden que son menos. Entonces, bueno, un poco más veloz. Pero también vemos el mismo efecto, son más masivos los alineados que los no alineados. Ahora comparamos la masa del halo que los grupos derivados de la luminosidad, esta masa que hace la luminosidad y la masa de los grupos. Entonces vemos que los azules, claramente, que son los alineados, son más masivos que los rojos, que son los no alineados. Esto es la masa del halo, ¿no? Y cuando restringimos la muestra al peso real menor que 0.6, vemos un poco lo mismo. También son más masivos los alineados que los no. Acá, bueno, como les digo, son menos grupos, entonces es más ruidosa la señal. Pero vemos, digamos, que la tendencia es la misma. Vamos a restringir la muestra. Entonces, tenemos que las galaxias alineadas son más rojas, más concentradas, más masivas. Los grupos más masivos. Esta es la masa del halo, que con otra descripción que me parecía la anterior, que debe exactamente lo mismo. Los grupos alineados son más masivos que los no alineados. Estos son los grupos, no las galaxias. Acá tenemos lo mismo para la muestra de restringida, a peso real 1.6, y la tendencia es la misma. Los alineados son más masivos que los no alineados. Entonces tenemos ya
más grupos más masivos, más rojos, más concentrados. Acá tenemos la luminosidad del grupo. También vemos que, a ver, son más luminosos, lo cual se corresponde con el masivos. Entonces, se ve lo mismo, que son más luminosos los grupos alineados y los no alineados, todo relacionado con el soporte. Y cuando restringimos la muestra, vemos más o menos lo mismo. Azules, que son los alineados, son más luminosos que los no alineados. Esta es para que tengamos una idea del tamaño de las galaxias, menos fácil, para saber. Este es el valor del siguiente mayor de la muestra total. Y ahí vemos, bueno, son más o menos valores similares, estamos hablando de 0.24 megaparsecs para los alineados y 0.22 para los no alineados, simplemente para ver el tamaño de la galaxia de cada uno. Que este A sale de el siguiente mayor. Esto es lo mismo, pero calculado para la muestra restringida, dada la razonable de las galaxias. Esto era como para chequear los tamaños de las galaxias, lo que más o menos debería ser. Esto, la muestra total, y acá lo que vemos es simplemente un histograma del B sobre A. Acá medio que no hay una tendencia, quizá podríamos decir que son un poco más elípticos los alineados, pero los valores son prácticamente iguales. 0.31 y 50 y la tasa no hay diferencia. Bueno, entonces, resumiendo, ¿qué obtuvimos? Que los grupos alineados con la dirección radial al centro del bólido son más masivos que los no alineados. Las galaxias de estos grupos son más concentradas, más rojas, más, bueno, acá está puesto la siempre la ecuación son grupos, pero las galaxias también está el contenido de masa estelar. Entonces, lo que se deriva de esto es que estos grupos alineados producen galaxias más tempranas que los no alineados. Y lo otro que vimos es que aún restringiendo la muestra a los que tienen un B sobre A menor que 0.6, la tendencia se mantiene. Acá es un gráfico esquemático como para que entiendan lo que estamos diciendo. Ahí, digamos, la elipse roja serían los grupos alineados con la dirección al centro del bólido, que hizo rojo para que veamos que son más rojos, y los no alineados son los que están más bien perpendiculares, perpendiculares lo definimos como mayores a 60 grados, si es mayor, son radiales al centro del bólido, más. Ahora, la pregunta es, ¿por qué pasa esto? Porque no, en principio, el material del centro del bólido debería ser que sea preferido un material
explicación para esta diferencia. Ballester y Stoll hicieron una simulación hidrodinámica en cosmológica con Lambda Siriana, capaces del agua, específicamente diseñadas, o sea, eso que hicieron específicamente para dar los blocos y para ver el material dentro de los blocos. Ellos encuentran que no solamente hay la proyección de material hacia fuera del bol, sino que también hay adhesión, que es algo que no se esperaba. Ellos también analizan dentro de la simulación, van, digamos, con las partículas y ven que tanto la inyección de material como la expresión de material van, digamos, creciendo a lo largo del tiempo. Y lo otro que ven es que los bols más chicos, Z0%, tienden a agregar más material que los bols más grandes, cosa que no sucede a un Z, por ejemplo, de 2.5, porque hay una diferencia entre los que agregan los grandes y los chiquitos. Los bols grandes y los chiquitos. Ellos asumen que los bols son elípticos, de forma elipsoidal. Bueno, a ver. Bueno, acá. En el azul vemos el gas que está siendo apretado hacia el bol. Y en el naranja, que es este que está acá, vemos el gas inyectado. Fíjense que la cantidad es más lo que se eyecta que lo que se agrega. Y lo que les decía, que esta creación de inyección va disminuyendo a medida que avanzamos. Y aquí tenemos, esto es la materia pura eyectada, esto rojo, y lo verde de acá, que prácticamente no está bien, es la materia pura agregada. Es lo mismo. Tanto el gas como la materia pura es toda materia de agua. Sí. Concorda de manera similar para la producción. Es más lo que se eyecta que lo que se agrega. Y también se comporta igual a lo largo del tiempo. Tanto la presión como la eyección es mayor, está más alta porque hace los trabajos. Esto es un detalle de esta simulación. Ellos en particular, esto en azul oscuro, serían los filamentos más densos. Lo que se ve en azul más claro son regiones de más baja densidad, pero acá lo importante es que ellos, que son estas flechas que están acá, es la velocidad del gas que está cayendo dentro del borde. ¿Entiendes? No sé si se alcanza a ver acá, las flechitas van a salir. Salen de este filamento, digamos que sería lo que está rodeando y van, o sea, ellos únicamente conmigo. Únicamente hicieron medio. Bueno, ellos solamente, en ese plano solamente, ellos tienen dos, pero digamos, acá decidieron buscar solamente lo que nos interesa, que efectivamente ven el gas está fluyendo hacia dentro del cuerpo. Ahora, ¿qué pasa?
Este gas que está siendo apretado hacia el centro del bolo ha sido preprocesado afuera del bolo. Entonces, quiere decir que este material, al entrar dentro del bolo, va a cambiar la química, porque además este material permanece alrededor de 1500 promedio dentro del bolo. Entonces, va a cambiar la composición química y la evolución del galaxia dentro del bolo. O sea, porque ya no es material frígido que se considera que está mezclado este material está preprocesado en el galaxia. Entonces, uno podría pensar que si pensamos como el yodo, que sería el bolo, los filamentos o el material que está fluyendo, digamos, en dirección tangencial a la cáscara, eso no va a entrar al bolo. Pasa adelante. Pero ahora, el filamento que viene perpendicular es el que va a entrar al bolo. ¿Bien? Entonces, eso podría explicar por qué las galaxias alineadas digamos, viejas y las no alineadas. ¿Por qué? Porque las alineadas tienen este componente que es la fuerza. Porque hay que aclarar que la mayor parte de las galaxias está prácticamente acá, como no sé. Hay galaxias, hay grupos, pero la gran mayoría está muy cerca de acá. Bueno, en base a estos resultados, lo que nosotros primero queremos hacer es ampliar la muestra. Porque la chico de muestra, entonces vamos a más profunda en el redshift. Después, lo más importante es tomar las simulaciones ilustris, primero en el test, para ver si encontramos lo mismo que encontramos con las observaciones. Y lo que dice esto, las puede contar, si se reproducen los resultados. Y después, tener una mayor estima de los errores que podemos tener y los sesgos que podemos tener. Por ahí, como el cliente son las simulaciones de 3 dimensiones, hay que ver si estamos viendo algo proyectado. Por otro lado, también podemos estudiar, digamos, qué pasa también a gran escala con esta dinámica entre el interior y las paredes del interior del bolo y, digamos, lo que lo rodea a gran escala y también en el estrés. Bueno, son las referencias. Muy bien. ¿Preguntas? Para eso, no sé qué sentido más posible. Sé que es una gama de que eso puede explicar, qué sé yo, de la agresión, y en ese sentido, bueno, sí, ver, por ejemplo, de los hoy en reyes, si se diferencia, claro, se han llamado. No le hemos visto, pero sí no podían país alfa, pero a los
Claro, para asegurarte que también definido, digamos, un poco también para comparar si la restringir la muerte, el número de acciones que sí. Que decía que no consideraban las cosas que estaban en los 30 grados de la visión, así eso hay que aumentar el vuelo. Porque es para descartar la capacidad, o sea, claro, no tenés que ser bien, orientado a la persona visual, no tenés la velocidad que cambiar, o sea, eso puede intentar, como puede estar funcionando, la manga. Quiero preguntar si no hubiera nada afuera de ellos, o sea, no si no hubiera afuera, no sé. ¿Qué pasa? Claro, mirar si en algún momento se va a ver esta alineación, como, Claro, claro, o sea, por ejemplo, mirás, no sé, a dos radios lineales, galaxias que están alineadas con los móviles y sí lo ven. Sí, o sea, fuera del borde. claro, sí. Como una relación más. Sí. Lo que pasa es que cuando la conciencia se crea Bueno, claro. Igualmente, mirar el entorno, la escala de lo que empezamos a hacer. Bueno, sí, en realidad, sí, una cosa, en realidad esto resultados van un poquito más allá de la carta, porque van a un reto, digamos, extraño por la distancia, van a poner un poquito más fuera de la carta. ¿Le